Buenas noches, profesora. El día de hoy nos tocó exponer sobre el tema de ley de Ampere. Los integrantes es Anderson Anadaque, Andy García y Helen Solano. Eh, Como introducción tenemos que la ley de Ampere fue formulada por el físico francés André-Marie Ampère y establece que toda corriente eléctrica que circula por un conductor genera un campo magnético. Esto significa que los electrones que desplazan por un cable producen un campo magnético con forma circular alrededor del conductor. Gracias a ese principio fue posible comprender la relación entre la electricidad y el magnetismo, dando origen a numerosas aplicaciones que hoy en día forman parte de nuestras vidas. Así como se muestra en la imagen, donde la corriente es representada por la letra I y el campo magnético por la letra B. Un poco de la historia de André Marie Ampère. Nació en el año 1775, físico, matemático, químico. La ley de Ampère surgió a partir del descubrimiento que se realiza en el año 1820 por Hans Christian Ørsted, quien observó que la corriente eléctrica se desviaba la aguja de una brújula. Motivó por este hallazgo, Andrea María Ampère realizó diversos experimentos entre el año 1826 y 1827 y formuló matemáticamente la ley que lleva su nombre hoy, convirtiéndose en uno de los fundadores del electromagnetismo. En lo que es importancia, la ley de Ampère nos permite calcular el campo magnético generando por una corriente eléctrica mediante la ecuación que se muestra a continuación en la pantalla. Además, forma parte de la ecuación de Maxwell y constituye uno de los pilares del electromagnetismo. Gracias a esta ley fue posible desarrollar motores eléctricos, transformadores, generadores y otros sistemas eléctricos. En la actualidad, la ley de Ampère se aplica en motores eléctricos, transformadores, inductores de bobina y también es fundamental en las telecomunicaciones para el funcionamiento de las antenas y la medicina mediante equipos de resonancia magnética que utilizan campos magnéticos para obtener imagen del cuerpo humano. A continuación le paso a mi compañero. Bueno, yo voy a explicar sobre el caso de la mina Quellaveco, que está ubicada en Moquegua. Esta mina tiene una planta concentradora donde vamos a enfocarnos para hacer nuestro ejercicio. En esta planta concentradora podemos encontrar molinos, chancadoras, bombas, fajas transportadoras, como podemos ver en la imagen. Aquí también está la subestación eléctrica. Eh, para el funcionamiento de estos equipos se transporta la corriente por cables y esto genera un campo magnético. Entonces, queremos determinar ese campo magnético para garantizar el óptimo funcionamiento del diseño eléctrico. Para esto vamos a ver el primer ejercicio, donde nos da una corriente total de 2000 amperios. Tenemos una densidad de corriente variable y el conductor cilíndrico tiene un radio de 0,5 metros y nos pide determinar la magnitud del campo magnético en un punto interior del cable situado a 0,03 metros. Para esto vamos a usar la fórmula de densidad de corriente, que es igual a la corriente total, es igual a la integral de la densidad de corriente por la diferencial de superficie. En este caso, como es un conductor, vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. Reemplazamos los datos. La densidad de corriente es igual a J sub 0 por ρ al cuadrado sobre radio al cuadrado por 2pi por ρ, que sería el radio. En este caso estamos trabajando con ρ. Reemplazamos los valores, sacamos el 2pi J sub 0 por r al cuadrado, porque es constante para esta integral. Eh, Integramos el 2pi j sub 0 r al cuadrado y el resultado de la integral sería ρ a la cuarta sobre 4. Aplicamos los valores de integración y obtendríamos por resultado pi por j sub 0 r al cuadrado sobre 2. Despejamos j sub 0 y obtenemos que va a ser igual a 2 por la corriente sobre pi por r al cuadrado. Ahora llamamos la corriente encerrada, que en este caso serían los límites de 0 a ρ. Reemplazamos igual que en el caso en el paso anterior y vamos a obtener por resultado 2pi j sub 0 por ρ a la cuarta sobre 4r al cuadrado. Reemplazamos el j sub 0 obtenido anteriormente y vamos a obtener que la corriente encerrada va a ser igual a la corriente total por el ρ a la cuarta sobre r a la cuarta. Ahora sí podemos usar la fórmula del campo magnético
Reemplazamos los valores que hemos obtenido y vamos a tener, despejando el campo magnético, va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente por el ρ al cubo sobre 2pi por r al cuadrado. Reemplazamos los valores que nos da el ejercicio, la corriente, el radio, y vamos a tener por resultado 1,73 militeslas. Doy paso a mi compañero Andy para exponer el siguiente ejercicio. Bueno, en otro ejercicio, en la subestación eléctrica de Chilca, hay un ingeniero que tiene una barra conductora de 0.05005 metros. Necesita transportar una corriente de 1200 amperios, determinar el campo magnético a un punto radial de 0.03 metros. Lo primero es identificamos las coordenadas, que vamos a trabajar unas coordenadas cilíndricas en una dirección phi. Definimos el bucle amperiano, vamos a elegir la trayectoria de radio circular de 0.03, que es concéntrica a la barra, como que el, el radio de 0.03 es menor al radio del- de la barra conductora. Después vamos a aplicar lo que es la definición de densidad de corriente, donde la densidad de corriente va a ser igual a la, corri- a la corriente sobre el área total de la barra conductora. Esto nos va a dar que la corriente es igual la densidad de corriente es igual a corriente sobre pi por radio al cuadrado. Con esto vamos a determinar la corriente encerrada en el bucle. La corriente encerrada va a ser la densidad de corriente por el área encerrada en el campo magnético, lo que nos va a dar un resultado de que es la corriente por el radio interior al cuadrado sobre el radio exterior al cuadrado. Bueno, con eso vamos a aplicar lo que es la integral de la ley de Ampère, que es la integral del campo por diferencial de superficie, que eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Como el campo es, es constante, es una variable, lo sacamos y nos va a dar que el campo va a ser igual a la integral de la diferencia de superficie, que es 2 pi por radio, y esto va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada que hemos encontrado, que es la corriente por el radio interno al cuadrado sobre el radio externo al cuadrado. Despejamos todo esto para hallar el campo magnético, que va a ser igual a campo va a ser mu sub 0 por la corriente por el radio interno sobre 2pi por el radio externo al cuadrado. Al sustituir todos los valores en la fórmula nos va a dar un resultado de 2.88 militelas. Bueno, con esto hemos determinado que el campo magnético en el interior de la barra y este cálculo son vitales para cuando podamos evaluar lo que son los esfuerzos mecánicos en las barras del sistema de alta potencia. Bueno, en las conclusiones que tenemos, que los ejercicios nos permitieron comprobar de una manera más fácil el cálculo del campo magnético cuando existe una distribución simétrica obteniendo unos resultados de manera más sencilla con otros métodos de análisis. Hemos verificado también que las corrientes cerradas son parámetros más importantes que se aplican en lo que es la ley de Ampère. En el ejercicio de la mina de Quillavelco se mostró que la densidad de corriente no es uniforme, modifica el cálculo de la corriente encerrada, por lo que es necesario hacer otros cálculos, como integrar la densidad de corriente para poder hallar los valores del campo. Los resultados que hemos estado obteniendo son evidencias de cómo se aplica la ley de Ampère directamente en cosas reales de nuestra carrera para poder, digamos, analizar y poder diseñar todos los equipos que se vayan a instalar en cada proyecto. Tenemos como referencias bibliográficas también Fundamentos de la electricidad y magnetismo y electromagnetismo aplicado a la ingeniería eléctrica. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.